Muy buenas tardes, damos inicio a este programa que ya hemos trabajado bastante con los chicos. El Tábano Cibernético ahora se moderniza y estamos constantemente con muchas ganas de salir con proyectos nuevos y trabajar bastante con y para los compañeros. El propósito de esto es lograr lo que hacemos siempre, el debate, el habla constante entre nosotros y vamos a ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sí, sí. Como siempre es una construcción colectiva del saber que intentamos hacer, siempre abriéndonos a los márgenes de la imaginación, de la ciencia, de la historia, la filosofía, la literatura, la poesía, tratando de romper nuestros propios límites, intentando construir nuestra propia subjetividad, nuestro propio pensamiento. eh, y bueno, hemos encontrado acá cerebros que están alineados con esa intención. Bueno, sí, como comentaban los compañeros acá, es más de lo que venimos haciendo, ¿no? Lo que nos une es que somos estudiantes del profesorado de historia, pero además que somos la juventud, entre comillas, de Merlo, del conurbano bonaerense, que crecimos acá y nada, y tenemos un bagaje cultural cada uno propio, pero que intentamos, como decía Fito antes, ampliar los horizontes eh, a través del conversatorio que tenemos siempre, ¿no? Que, como dijo también ya el compañero, consta de filosofía, literatura, poesía, historia, la realidad de cada uno, bueno. Y siempre que nos juntamos y conversamos como tábanos que somos, que ya explicaremos el nombre, ahora ampliamos el horizonte al mundo cibernético. De lo que va a ser esto, que va a ser constantemente hablar sobre el día a día, lo que pasa en Merlo, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el conurbano. Vamos a tocar temas sobre lo que pasa en el mundo, lo que soñamos, lo que pedimos, lo que nos gustaría ver, lo que nos gustaría hacer, los autores que compartimos. Básicamente es lo que hacemos fuera de nuestra hora de estudiante. Lo que vamos a hacer es plasmarlo acá, guardarlo para el día de mañana. Claro, también creemos que es necesario empezar a alzar nuestras voces como individuos, como grupo también, como sociedad. Estamos inmersos en una realidad que es bastante complicada, como todos la percibimos, la estamos viviendo, la estamos sufriendo. Y más allá de lo material, creo que tiene mucha importancia el rol simbólico, el descubrimiento de los horizontes hacia donde va nuestra Argentina y el mundo. Eh, También es lo que vamos a intentar un poco dilucidar, darle forma a través de los diálogos, porque tampoco es que tenemos algo totalmente establecido, sino que lo vamos conformando a partir del saber que aporta cada uno, ¿no? Bueno, yo la reflexión que traía para hoy, lo que venía pensando, que es lo que hablaría con mis amigos que estamos acá sentados a la mesa, solo que le ponemos un micrófono en el medio, es lo único que cambia, ¿no? Quería conversar sobre algo que pasó ayer, que fue 25 de marzo del 2026, acá en Merlo, en Mariano Acosta más precisamente, que explotó una planta de gas clandestina, ¿no? Eh, que la hace clandestina, que no tenía ninguna habilitación municipal, digamos, pero eso es noticia simplemente porque explotó el lugar, ¿no? Pero es el pan de cada día. Todos sabemos que las plantas de gas de a nuestro alrededor, salvo las que tengan la marca YPF o de alguna empresa conocida, sabemos que son también, ¿no?, vecinos nuestros que buscan a qué asirse, digamos. Tampoco, bueno, el tipo está preso ahora, ¿no? Pero no es ninguna víctima de nada, ¿no? Porque explotaron garrafa para todo lado, hay muchos trabajadores heridos, vecinos. Pero nada, es parte de la realidad en la que vivimos, que somos un poco buscas, digamos. Nos la buscamos
Puede ser que haya habido también casas incendiadas, afectadas. Sí, sí, es... Yo no tengo bien clara la noticia. Más que nada me enteré por algunos mensajes que me mandaron. Nada, por ahí si alguno tiene más información. Me dijeron que hay como 5 casas de familias, de vecinos. Yo lo que tengo es que vecinos, que ya obviamente es una zona donde la calle no está asfaltada, ya venían pidiendo que asfalte la calle, que le den luz, y que el intendente de Merlo ya sabía de este lugar, ya sabía del barrio, o sea, no es que se desconoce del barrio de Mariano Acosta. Inoperancia sobre la intendencia y sobre las personas que trabajaban ahí, que sabían que no tenían que trabajar y que tarde o temprano, sí. y desgraciadamente pasó. Eh, bueno, pero lo que yo quería contar un poco más allá del caso policial que lo desconocemos, ¿no? Sí, bueno, surge enseguida, vemos de la comunidad la voluntad de ayudar, eso es interesante, pero yo quería traer una reflexión, ¿no? Sobre cómo lo experimenté yo que estaba cerca, que me despertaron las garrafas explotando, me temblaban las ventanas. A las 7 de la mañana pasó esto. Después salí corriendo, lo vi desde arriba de una construcción que está haciendo mi hermano, está haciendo un segundo piso en la casa y desde ahí se veía el humo, el fuego. Espectacular, ¿no? Una escena grotesca, pero espectacular. Pero la cuestión, lo que yo quería contar acá, y que iba a relacionar un poco con un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El entierro prematuro. El título es interesante, ¿no? ¿Qué significa el entierro prematuro? A mí se me viene estar enterrado en vida, ¿no? Claro, porque ¿qué significa? ¿Cuándo te entierran? Te entierran cuando morís. Cuando estás muerto. Y si es prematuro el entierro, Antes de estar muerto. claro, pasó algo, ¿no? Muy buen escritor, Edgar. Bueno, y es un cuento muy interesante porque es un poco autobiográfico, ¿no? Más que un cuento de terror clásico de él, es su experiencia, cuenta su miedo terrible a que lo entierren vivo. Y antes de contar su propia experiencia con el miedo a ser enterrado vivo, cuenta relatos históricos de cosas que pasaron, de cosas que vio en los diarios, de hechos comentados, de gente que fue enterrada viva. Entonces cuenta 2 o 3 casos de personas enterradas vivas. Por ejemplo, una mujer que ponen en una cripta y que a los 3 años la van a sacar de la cripta para enterrarla. Y cuando el marido abre la puerta, cae el cuerpo de la mujer que se había bajado de la tumba y había intentado abrir la cripta, pero quedó encerrada adentro y nada, y murió ahí de inanición, digamos. Y así otros casos cuenta, ¿no? Algunos muy interesantes, ¿no? De gente que sí sobrevivió después de ser enterrada y todo. Pero es toda una excusa para contar su propia experiencia. El escritor dice que él sufre de catalepsia, que es una enfermedad que te da como la apariencia de muerte, ¿no? Que quedas cataléptico, es como que quedas en la cama duro y los signos vitales son similares a lo de la muerte, ¿no? No se siente el latido del corazón. Hay una manera de averiguar, es que te acerquen un espejo a la boca para ver si respirás, ¿no? Pero por eso el tipo está aterrado, porque él tiene esta enfermedad que es muy similar a la muerte, entra en ese estado durante días y él ya, todos los amigos de él saben que no lo tienen que enterrar de una si es que parece que está muerto, sino que tienen que esperar a ver si es la catalepsia o si está muerto. Pero el tipo está aterrado, tiene terror de que lo entierren vivo. Y entonces sus sueños se transforman siempre en pesadillas de entrar en este estado y de que lo entierren vivo y de que no pueda salir de ahí. Bueno, resulta que después de contar las historias particulares de casos de gente enterrada viva, cuenta su propia historia. Dice, finalmente un día, él teniendo esta catalepsia, dice que un día, que sus amigos ya tienen un montón de precauciones, que a él lo van a enterrar con una campana por dentro para hacer ruido por si está vivo, con un ataúd removible, con que no lo van a taponar de tierra. Pero bueno, resulta que un día se despierta
Edgar Allan Poe, y en este estado, ¿no? Medio cataléptico, y no recuerda qué pasó, no recuerda dónde está, y tiene la sensación de opresión y de oscuridad. Tiene temor a abrir los ojos porque siente que le pasó eso que tanto temía, ¿no? Pero, y que lo impulsa a abrir los ojos, bueno, el terror, dice, bueno, tengo que ver, y abre los ojos y se encuentra ante la oscuridad absoluta, y se siente maniatado, que no se puede mover porque siente que pasó lo que siempre temió, la certeza de su pesadilla, ¿no? Está acostado, está a oscuras, y bueno, y finalmente intenta, ¿no? Moverse, y tiene un techo próximo encima de él. Siente está seguro de que lo enterraron vivo, de que finalmente pasó. Y bueno, y te cuenta esto, obviamente, con la pluma del escritor, que fabulosa, ¿no? Te mete en eso, en ese terror, hasta que dice que quiere gritar, que no puede, pero que en un momento sí le sale un grito desde adentro, desde lo más hondo de terror, y que empieza a escuchar voces alrededor, ¿qué le pasa? Despiértenlo. Y resulta que estaba él que se había ido de casa con un amigo, vino una tormenta y lograron llegar a dormir en una barcaza que tenía cama cucheta, ¿no? Que se le dice, y que él estaba durmiendo en altura con el techo arriba. Pero, y que entró en este estado de catalepsia, que cuando entraba olvidaba qué le pasó, ¿no? Olvidaba los momentos previos, los días previos. Y bueno, es como que finalmente un día tuvo la sensación de que efectivamente lo enterraron vivo. Fue un accidente, ¿no? Fue que pasó esto, de que fue a cazar, de que pasó la noche en un bote, en una cama cucheta, y se despertó sin saber dónde estaba, en un lugar muy aparente a un ataúd, claro. Pero no pasó. Y dice, a partir de eso, como que superó el miedo. Pero en su propia vida, el temor que tanto lo perseguía, se le presentó de esta manera accidental. ¿Por qué me fui de las garrafas explotando en Merlo y yo viéndolo en las ventanas a Edgar Allan Poe? Porque a mí me pasó algo curioso. Yo me desperté a las 7 de la mañana, estaba durmiendo con mi novia, y me despertaron explosiones con cierta cadencia, cada 10 segundos. ¡Pum! 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 Y bueno, uno en ese segundo que se despierta, así como Edgar Allan Poe, empieza a pensar, esos tiros no es un enfrentamiento a tiros, que sería algo típico de nuestro vecindario, ¿no? Sí, sí. No era eso, porque eran explosiones mucho más grandes que cubetazos. No era alguien destrozando algo, no era alguien golpeando, porque eran explosiones, no pasaba de explosiones, era otra cosa. Y bueno, la conclusión inmediata no es, está explotando una planta de gas y una garrafa tras otra, ¿no? Y yo les voy a decir que a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Edgar Allan Poe en este cuento. Enfrenté por primera vez en mi vida el miedo nuclear, el miedo misilístico, el miedo de estar bajo ataque. Esto sinceramente lo digo, dije, llegó la venganza iraní. Lo pensé sinceramente, por unos segundos dije, estamos bajo ataque, algo que yo hace un año, unos meses hubiera sentido impensable, ¿no? Esa conclusión no me hubiera llegado nunca, pero me llega solo bajo este contexto internacional, porque nuestro presidente nos pone en la mira de un país que es una potencia bélica, que está resistiendo con misiles a los ataques de Estados Unidos y de Israel. Y bueno, y nuestro presidente nos pone como enemigos directos de esta potencia que tiene misiles, que está amparada por Rusia, por China, y que promete venganza. Y yo estoy todo el día rosqueando, viendo las noticias, viendo cómo va la guerra en Medio Oriente, cómo se defienden los iraníes, cómo bomba por acá, bomba por allá, cómo muere la población civil. Y ese miedo ya está introyectado dentro de mí, ¿no? Parece lejano, Argentina es el punto más lejano, está lejos de la guerra, pero bueno, No, está lejos. el presidente nos pone en la línea de fuego y se transforma en algo real. Y una mañana finalmente me desperté con una explosión tras otra cerca de mi ventana, me temblaban las ventanas y por un segundo pensé que estábamos bajo ataque. Salí afuera, salí aterrado. Eufórico. Sí, esperaba, yo miré al cielo y esperaba ver pasar, no sé, como esas bombas de racimo, esperaba ver
los cohetes, la estela de fuego, esperaba ver el horror y vi otra forma de horror que es el horror de la miseria en la que estamos inmersos, pero por una casualidad histórica, por un momento, por una coyuntura, así como Edgar Allan Poe se enfrentó en ese momento al miedo a ser enterrado vivo y lo sintió como lo hizo carne. Yo por unos escasos segundos, digamos, hice carne del miedo a estar bajo ataque misilístico. Eh, Nada, es curioso, solo eso quería comentar, pero así lo viví. Sí, la verdad que muy bueno el relato. Hay una palabra para definir ese grito que describiste de la sensación que tuvo Poe, que es berrido, que es el último grito desesperado, ¿viste? Muy bueno. Es una palabra que me quedó marcada también de haber leído a Poe, pero en otro cuento. Bueno, lo que yo quería comentarles también viene por este lado, ¿no? De lo simbólico, de las diferentes interpretaciones que hacemos dentro nuestro de la realidad, que a veces se dan sensaciones. Em, Foucault tiene una frase que dice, lo profundo es la piel, ¿no? A través de la piel sabemos que se exterioriza y también se capta la realidad. La exteriorizamos cuando tenemos algún sentimiento, una sensación que, por ejemplo, nos pone la piel de gallina. No sé si les pasa. O de Seguramente. gallina nunca. Claro, disculpame. Gallina no, dijo, todo menos eso. Pero hay ciertos enigmas dentro de la comprensión que escapan al razonamiento, ¿no? Y a partir de esto, Cortázar escribió un libro que se llama 62 modelos para armar, de los cuales seleccioné algunos pasajes. Cuento un poco el entorno en el que están insertos estos pasajes, ¿no? Por favor. Juan, que es el protagonista, compra un libro y luego va a un bar que se llama Polidor. Se sienta en una mesa dándole la espalda a toda la gente enfrente de un vidrio. Y empieza a escuchar voces, a tener recuerdos, a hilvanar o tratar de entender por qué hizo lo que hizo, por qué compró cierto libro que sabía que se iba a perder en su biblioteca y nunca iba a ser leído, por qué se pidió un vino frío para tomar, por qué cierta frase dicha a sus espaldas lo interpeló hacia recuerdos de una mujer y también de otras cuestiones de su vida, ¿no? Esa es más o menos el entorno. Y trata de expresar esta cuestión de que hay enigmas dentro de nosotros que se escapan a la explicación racional. Trata de expresarlo de la siguiente manera. Dice, su voz, que le llegaba desde la espalda, se había resuelto en eso que Juan no sabía cómo nombrar. Porque cadena o coágulo no eran más que una tentativa de situar el nivel del lenguaje, de situar al nivel del lenguaje algo que se daba como una contradicción instantánea, que cuajaba y huía simultáneamente. Y eso no entraba ya en el lenguaje articulado de nadie, ni siquiera de un intérprete avanzado como Juan. A lo sumo, pudo tratar de repetir en términos mentales esto que ha ocurrido en otra zona, procurando distinguir entre lo que formaba parte de ese brusco conglomerado de derecho propio y lo que otras asociaciones pudieron incorporarle parasitariamente. Bueno, ahí en ese pequeño pasaje, como que expresa que hay una médula, una esencia que cuesta ser percibida, cuesta ser expresada y que se pierde al instante con la influencia de, como dice, ¿no? Quizás cuestiones secundarias que están rondando en nuestra cabeza. Bueno, sigue, ¿no? Dice, pero en el fondo sé que todo es falso, que estoy ya lejos de lo que acababa de ocurrirme y que como tantas otras veces se resuelve en este inútil deseo de comprender, desatendiendo quizá el llamado o el signo oscuro de la cosa misma. A partir de, bueno, esta reflexión de Cortázar, también traigo a colación un ejercicio que nos estaban haciendo hacer en una clase del profesorado, que era buscar palabras para intentar definir lo que fue la dictadura militar. Bueno, sabemos que se están cumpliendo 50 años de aquel hecho, que tiene una trascendencia histórica bastante particular porque es el quiebre hacia la época neoliberal, donde se da
una intromisión de los poderes internacionales organizados a través de la violencia. Si bien ya había habido dictaduras, esta fue la más sanguinaria porque vinieron a cortar de raíz los procesos de la autoafirmación de soberanía de distintas naciones latinoamericanas. Sabemos que se estaban formando grupos y movimientos alzándose en todo el mundo, en África, en Asia, en Latinoamérica. El tercer mundo estaba despertando con una furia inmensa, había despertado la bestia. Sabemos que cuando el pueblo despierta, creo que no puede haber nada que lo detenga, ¿no? También sabemos, bueno, que estos poderes están altamente organizados, que si no es por la represión, también legitiman su autoridad a través de la cultura, a través de distintas tecnologías de poder, también citando a Foucault, ¿no? Y queremos también desde ese punto intervenir en esta nube virtual, dando también esa batalla cultural, ¿no? Me remite también esta cuestión de los simbolismos a una definición que tiene un monologuista que siempre estaba con los redondos antes de que hayan saltado, digamos, a la fama, que se llama Enrique Sims, ¿no? Que plantea que la palabra es un virus, pero justamente por eso, cuando definimos algo, estamos determinando ciertos objetos o cosas o pensamientos o sentimientos de una manera simbólica y representativa que es muy tajante y muy objetiva y quizás no contiene toda la esencia humana, todo el poder o la potencia que puede llegar a tener un sentimiento, un pensamiento. Y bueno, creo que para eso existe la poesía, para poder expresar eso, el arte, ¿no? Donde se cuela los distintos sentidos más profundos del ser humano. Bueno, Dale. qué decir, ¿no? Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Vivimos revolcados en un merengue, todos en el mismo lodo, como cerdos. Tranquilamente lo podemos extrapolar al siglo XXI con todo lo que está pasando. Hemos visto hace poco, a fines del año pasado, cómo estallaban los archivos Epstein, como todo un grupo de elites, tanto artístico, cultural, político y económico, está metidos en un montón de rituales satánicos que creíamos olvidados por allá en las épocas antes de Cristo, pero que sin embargo siguen hoy en día en las sombras, y hemos llegado a aceptar noticias tan, cuanto menos polémicas como esas, como algo normal, algo cotidiano en día a día, ¿o no? Hemos llegado a aceptar la pobreza, el hambre, la desigualdad como algo hereditario, ¿no? Como algo que se da inevitablemente en las sociedades humanas, en los países tanto de primermundistas como tercermundistas, ¿no? Hemos llegado a aceptar la idea de que hay países tercermundistas subdesarrollados por consecuencia de las malas gestiones económicas y políticas de sus ciudadanos y de sus gobernantes, cuando en realidad obviamos el hecho de que esas políticas y esas malas gestiones de esos gobernantes fueron influidas previamente por planes e hilos de otros gobernantes de otros países con intromisión en esos países. Hemos visto como históricamente el sur ha sido subyugado a las potencias del norte, y como a la vez las potencias del norte, una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo, impiden el desarrollo de los países del sur, aquellos países a los que usan como factorías, a los cuales les extraen sus reservas primarias para manufacturarlas y después revendérnoslos como productos ya acabados, haciendo a estos países del sur global cada vez más pobres, sin ir más lejos. Francia todavía tiene colonias en África y eso nos parece totalmente normal, ¿o no? Estados Unidos tiene factorías en otros países de forma legal con sus respectivos líderes títeres, y eso nos parece normal. Nos parece normal que Israel bombardee, ¿no?, un país hermano como es Palestina, y que destruya viviendas, hospitales, escuelas, iglesias a mansalva, con fuego a discreción,
como si se tratara de terroristas a los cuales se los está matando por el bien de la humanidad. Y sin embargo, lo vemos como algo normal. Hay gente que ha llegado a aceptar eso como algo bien. Y nos escandalizamos cuando otro país de Oriente Medio como Irán se defiende de las agresiones de Estados Unidos e Israel, o no, y de otros países subyugados al mismo régimen por ahí. Nos escandaliza cuando algún político progresista toma alguna decisión que beneficia al pueblo, a sus respectivos ciudadanos, y sin embargo nos ponemos sumamente contentos cuando algún presidente de algún país va a otro país a chuparle las medias a otro país para conseguir un préstamo para salvar su campaña electoral y para que no se vaya todo al traste en el país. Así que hay muchas cosas sobre las que hablar, sobre las que reflexionar. Y sobre todo acá en Argentina, porque muchas veces nos han querido echar abajo, bajar en precio, diciéndonos que somos un país subdesarrollado, que no valemos para nada, que esto, que lo otro, pero en realidad somos un país que tiene un montón de científicos brillantes, un montón de matemáticos, biólogos, sociólogos, políticos, economistas, que han dado su vida por sus causas, por una causa común que beneficia no solamente al pueblo de Argentina, sino a la sociedad en conjunto, ¿no? Y yo creo que por ese lado tenemos mucho que revisar los argentinos, porque son años y años y años de que nos vienen tirando mierda y mierda y mierda para hacernos menos, y es todo lo contrario en realidad. Creo que acá lo que estamos viendo son todas historias del conurbano, de la Argentina, de tantos años que viene tan quebrada. Me hago dos preguntas sobre todo lo que acá hablan mis compañeros, sobre la explosión en Merlo, sobre las potencias y las élites que habla Mati, la sociedad y el individuo con la dictadura militar que habló Fito, preguntándome quién es el afectado en todo esto, quién es el que siempre termina perjudicado, porque a esto también le hago otra pregunta, que alguien se beneficia con una razón. Hoy en día se ve que el mundo tiene mucho odio, la sociedad está totalmente enfadada, enojada. Si bien hoy en día me pone muy contento de que la solidaridad que hay con el caso de la explosión de garrafas en Merlo, te hace entender de que no todo está perdido, de que si bien hoy en día hay un odio o hay mucha desigualdad, voy a tocar el tema sobre el docente que falleció por mano de un policía, que un docente que se mató estudiando y para tener puntaje, para poder ejercer, tenga que hacer otro trabajo para poder llegar a fin de mes o para poder pagar lo que necesite, y que un policía que se supone que es el aparato que nos tiene que cuidar, que salga a delinquir, que vaya a matar, es algo que claramente hay un odio. Y eso es lo que queremos tocar el tema, de por qué se pasan este tipo de cosas, de por qué hay un presidente que no hace sus cosas que tiene que hacer, de por qué el individuo está basándose solamente en su bienestar y no preocupándose por lo social. ¿Cómo se les permite el trabajo a las élites de que sigan manteniéndose? Como el caso que dijo Mati, de todos los documentos de Epstein, de cómo el presidente Trump está totalmente asustado o generando tantos ataques, que es lo que, no sé si lo notan, ¿no? Pero el que está haciendo ataques es Estados Unidos. Yo no vi ningún ataque militar de China, no vi ningún ataque militar de Rusia, no vi ningún ataque de Corea del Norte. Todos los ataques se basan en Estados Unidos, de Israel, contra un solo país. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Nosotros somos... ¿El pueblo es el malo? Porque parece como que nosotros somos los que nos dejan a sobrevivir. Que en el conurbano se sobrevivan entre chorros y laburantes. Y no tendría que ser así. Pero desgraciadamente estamos... nos ponen, no, porque no somos responsables nosotros, nos ponen en contra de nosotros mismos.
¿Puedo decir una cosa? Por favor. Que hay una cosa que yo vengo reflexionando hace rato, también influido por una lectura, por la historia de la vida del Buscón de Francisco Quevedo, escritor español, poeta, que el tipo escribe como en el 1500, 1600 por ahí. Pero lo que es curioso, que también estudiando historia, estudiando ese siglo español, veo que tiene un modelo, esa España que es una potencia militar, marítima, pero que tiene un componente estructural económico muy similar al de la Argentina de hoy en día e histórico, que es una potencia extractivista. Hay un Estado fuerte, cosa que nosotros no tenemos, pero sí un Estado que administra la riqueza para otros países, ¿no? Para otros intereses. Pero que el aparato del Estado solo sirve para administrar esa extracción de los recursos. Y en esa extracción de los recursos, los que viven adentro del país sobran. Entonces es curioso, porque cuando España es una potencia, cuando está en su auge de ser una potencia marítima y medieval, esos grandes reyes de Castilla, de Aragón, toda esa opulencia de esas cortes, bueno, el pueblo, la patria ibérica, digamos, está muy abandonada. Por eso el tipo escribe La vida del Buscón, que es un español que se las rebusca, y eso es muy, muy gracioso, ¿no? El cuento de el tipo es un ladri, como yo no, por eso antes dije, yo no voy a defender al garrafero ese que tiene una instalación clandestina en la casa, pero está viendo de qué agarrarse, porque vos trajiste el caso, el policía está robando y el docente está haciendo Uber. ¿En qué mundo pasa eso? Una locura. Todos somos buscones acá en la Argentina, como eran todos buscones en esa España, en esa patria ibérica del 1500, del 1600. Estamos hablando de Argentina siglo XXI. Por eso Mati acertadamente arrancó con Cambalache. Bueno, nuestra clase dirigente es de buscas en este momento también, lamentablemente. Lo vemos. Son timberos de poca monta, ¿no? Chetoides. Y hay una cosa, vos también dijiste, Mati, de que hemos normalizado el hambre. Y en ese cuento de La vida del Buscón de Quevedo, yo había resaltado una frase, no lo tengo acá en este momento, pero que fue lo que más me marcó del libro, que el tipo, bueno, dos cosas. Primero, que sufre de la escuela, siempre lo verduguean de chiquito, entonces en un momento él llega a la conclusión, siendo chico, dice, haz como vieres. Esa es su filosofía de vida. Haz como vieres. Yo lo interpreto de dos maneras eso. Hacé como ves a tu alrededor que hacen los demás. Y si ves a tu alrededor, el policía está robando y el vecino tiene una planta de gas clandestina. Pero, ¿qué otras opciones tienen, no? ¿Qué opciones tenés? ¿La indignidad del hambre y la miseria o la indignidad del robo contra tus hermanos? O sea, esas opciones nos dejan a nosotros. Y estamos mal dirigiendo la violencia, podemos decir, y la ira y la bronca. Hasta que la dirijamos bien. Podríamos decir que en esa época, en ese siglo XV, XVI aprox, Sí. y en nuestra actualidad, siglo XXI, 2026, estamos haciendo lo mismo. Sí, Sobreviviendo. Sí, lo podemos decir, sí, sobreviviendo, como canta Víctor Heredia. En un pasaje del libro, el tipo se va a hacer la vida por distintas regiones de España, siempre cagando a toda la gente, haciendo maña, haciéndose el mendigo, haciéndose el rengo, siempre cachivacheando, ¿no? Robando en la iglesia, ¿no? Todo, pero muy gracioso, ¿no? Pero un día vuelve a su patria. Y cuando vuelve a su patria cuenta un relato breve, ¿no? Que dice, pasé por lo de Cabra, que es un vecino, y tuve nueva de que era muerto. Está escrito en español antiguo, ¿no? Dice, pasé por lo de Cabra y tuve nueva de que era muerto. Y no pregunté qué pasó, sabiendo que hay hambre en el mundo. Y sigue el tipo con su relato. Esa parte para mí fue estremecedora, ¿no? Es un párrafo perdido en el libro, que el libro es más bien chabacano, ¿no? Gracioso, cínico. Pero eso era muy, muy profundo, ¿no? El tipo dice, fui a ver a un vecino mío de la infancia, me enteré que estaba muerto, pero ni pregunté porque existe el hambre. Ya está, desde que existe el hambre, la gente se muere. Ya sé que mi vecino puede morir hoy, mañana o pasado. Ya sé que la planta de gas clandestina puede explotar por los aires porque está denunciada hace 10 años. No era algo nuevo.
Pero hasta que no nos pongamos de pie como un país soberano, como una sociedad soberana, van a seguir pasando esta cosa y vamos a tener que seguir siendo buscones o ladrones o poliladron o docentes remiseros. eh, Nada, buscones, hasta que no seamos soberanos. No sé si depende de nosotros porque el enemigo es mucho más poderoso que nosotros y tiene muchos más años de organización que nosotros, ¿no? Pero ya sabemos que son una élite un poco patética, caníbal, pederasta. Parasitaria, Sí. dirían algunos. Parasitaria. Así que con esta mesa se puede empezar la rebelión. Bueno, algo curioso que pasa, ¿no? Cuando antes, una población son mediocres, de un bagaje cultural bajo, de un bagaje teórico bajo, ¿no? Gente de poca calaña, gente que llega a esas esferas de poder gracias a que le fueron las medias a esto, a aquel dirigente, y gracias a eso pudieron llegar a donde están, o porque son alcahuetes de algún político, de algún juez, de esto, de aquello, y se ganaron esa posición, ganaron entre comillas, gracias a los favores que le hicieron a esto o cual. El nivel cultural del resto de la sociedad también tiende a bajar. Cuando tenemos presidentes que no pueden leer de corrido, cuando tenemos presidentes que necesitan pararse arriba de un banquillo porque le da vergüenza su estatura, cuando tenemos presidentes o no, que les gusta aparentar lo que no son, estos hooligans, chetoides que quieren aparentar de clase alta, pero que en realidad los que son verdaderamente de clase alta los detestan porque son poco más que unos, porque a sus ojos siguen siendo poco menos que unos negros miserables del conurbano, como lo que en realidad son, porque podrán tener mucha plata, pero siguen siendo unos miserables que no saben ni siquiera leer de corrido. Y una cosa curiosa que se da en estos gobiernos con esta gente es que el nivel cultural de la gente de a pie también tiende a bajar, porque le faltan los nutrientes del día a día para que los cerebros de los chicos más jóvenes se desarrollen sanamente, para que puedan estudiar, para que puedan desarrollar sus actividades teóricas día a día, intelectuales, ¿no? Así que estamos en una época donde hay que elevar el nivel de la discusión y no caer en chantajeses, en nimiedades, en esas discusiones bobas que nos quieren implantar desde los medios hegemónicos de comunicación, sea cual sea y sea de la tendencia ideológica de la que sea, porque al fin y al cabo vemos a largo plazo y mediano que todas operan hacia una misma línea ideológica y mundial, ¿no? Yo les quería proponer introducirnos un poco en la discusión histórica, que es lo que también nos atañe como estudiantes, y interpretar estos momentos también quizás no desde lo bueno y lo malo, sino desde las estructuras históricas, tratar de comprender, de charlar dónde estamos parados. Justamente estaba leyendo un apartado de un autor que se llama Joseph Fontana, que habla de las causas, digamos, de la pauperización del trabajo, de la desigualdad, ¿no? Cómo se genera en estos tiempos contemporáneos. Y sabemos bien que el capitalismo tiene una lógica de funcionamiento en la que la acumulación y la concentración de capital van en aumento, ¿no? Como les decía, es una dialéctica propia que funciona mecánicamente. O sea, si una empresa, un monopolio, empieza a ejercer sus funciones y su poder sobre ciertos territorios, cada vez va a tratar de, digamos, adquirir o transferir el capital hacia sus arcas. En esa lógica no le queda otra que el crecimiento continuo. Si una empresa monopólica deja de crecer, corre el riesgo de ser superada por otra. Por eso existen también las fusiones tan grandes de accionistas y poderes como Monsanto y Bayer, ¿no? Monsanto sabemos que es el que tiene el monopolio sobre la agricultura más que nada en Latinoamérica, porque
en Europa y en Estados Unidos fueron expulsados en los 50 por las calamidades que producían. Pero hacia el exterior, digamos que las leyes internacionales le permiten su accionar. Y bueno, y Bayer sabemos que es una farmacéutica, así que por un lado te enferman, ¿no? A través de los agrotóxicos, de un cultivo basado en el envenenamiento de la tierra y de los productos. Y bueno, por otro te venden el remedio, ¿no? Las farmacéuticas. Esos monopolios funcionan o fusionándose o comiéndose entre ellos. No les queda otra que el crecimiento y la extracción de capital, la transferencia de capital cada vez más excesiva, en la que un 1% de la población concentra la mitad de la riqueza del mundo y el otro 99% concentra la otra mitad. O sea que la desigualdad está producida por un sistema, por una lógica implícita que es necesario quebrar, ¿no? Ahora la pregunta es, como veníamos pensando, cómo enfrentar esos poderes. Yo creo que quizá tendríamos que dejar la discusión de lo bueno, lo malo, lo corrupto, porque los estados se han vuelto mecanismos de, de control de estas potencias, si bien creo que pueden operar políticas distintas, generalmente se alinean a estos poderes transnacionales. Creo que es la responsabilidad de los pueblos crear las fuerzas suficientes para poder por lo menos modificar los sistemas de dominio estatales. Sabemos que dentro de ellos la incidencia también nuestra de la lucha de clases es fundamental. Cada institución, cada órgano político, cada órgano jurídico es un espacio en disputa, como también lo es la memoria, la historia, la cultura. Y las disputas en la historia tuvieron sus resultados, ¿no? Bueno, estamos estudiando y conocemos muchos de esos resultados. Me remito, por ejemplo, a los primeros sindicatos anarquistas de la Fora, los primeros comunistas que llegaron, ¿no? Inmigrantes que empezaron a plantar esas semillas de organización. Todo ese proceso culminó en el 43 con el golpe del GO, concertando, ¿no? Una fuerza o una alianza de clases con estas fuerzas emergentes que lograron catapultar, digamos, a la Argentina dentro de los países con mejores niveles de vida, con mejores niveles, digamos, de sueldos, ¿no? Entonces, hoy en día, no sé cómo lo ven ustedes, cuáles son las posibilidades, en qué situación ven que ven que estamos nosotros, ¿no? La clase trabajadora. Les dejo, bueno, esa pregunta. No sé si alguno quiere aportar su reflexión. No, yo creo que estamos en... yo creo que el marco general no nos da para mucho más que para organizarnos e ir tirando, ¿no? Porque estamos cagados de hambre. No tenemos ni para comprarnos un chupetín y mucho menos para hacer más. Así que yo creo que la situación lo único que da es para que la gente se organice y hasta ahí nomás, porque la gente está pensando en qué va a comer mañana o pasado mañana más que en cómo se va a organizar. Eso es lo que yo veo, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijiste, Fito. Yo creo que la organización creo que se tiene que basar básicamente en no fijarse en la corrupción o, por ejemplo, viste cuando se critica lo mal que hace este gobierno con todo lo que hizo ahora con el escándalo de Adorni, y dice, pero con la chorra hizo eso, pero la otra hizo lo otro, pero este hace lo otro, ¿viste? Entonces, siempre mirando el odio hacia el otro. Y el trabajo de buscar un bienestar social se puede hacer, no es imposible. Nada es imposible en esta vida. Solamente falta un poco de sacar ese odio y volver a buscar las bases, esos de las bases de trabajo, las bases vecinales, las bases escolares, porque en fin y al cabo o nos ayudamos entre todos nosotros o no nos vamos a salvar. Sí, exactamente. Yo pienso lo mismo. Creo que pasa por ahí, ¿no? Volver a reivindicar las organizaciones más de base, bien de abajo, bien de barrio,
juntarnos, empezar a mirarnos a la cara, hablar, discutir sobre estos temas, tratar de opinar, de sacar estas cuestiones que trascienden también lo intelectual y que corren por el sentimiento, que creo que es el mar o el océano que puede llevarnos, ¿no? Más allá de la teoría y del razonamiento a una unificación real. Poner en la mesa, ¿no?, lo más humano que tenemos. Creo que es momento de eso y que no está todo perdido porque, como decíamos también, la concentración es en pocas manos. Nosotros somos muchos, ¿no? Y si nos unimos somos gigantes. Vamos a finalizar con una reflexión de todo lo que dijimos. No sé, ¿quién quiere empezar? Nada, ¿no? Que yo me alegro siempre de conversar con mis pares, con mis compañeros, mis futuros colegas, mis amigos. Somos 4 o 5, a veces somos más, menos, pero que no todo está perdido, eso no me queda otra que pensarlo. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Nada, eso, que mientras siga esto y nada, que tiene que seguir hasta el fin de nuestros días, que podrán, ya que citabas a Cortázar hoy, pueden cortar todas las flores del jardín, pero no detener la primavera, ¿no? Me robaste el corazón, ¿eh? Era la intención. ¿Pito? Bueno, también lo mismo, ¿no? Un placer hablar con ustedes. Estamos en un momento de construcción de esto. Tenemos que pulir muchas cosas. Nos estamos recién imbuyendo, no sé cómo. Estamos adaptando a la tecnología. Ahí va, estamos adaptando a esta modalidad y nos viene bien también para tratar de verbalizar todo lo que tenemos contenido, lo que queremos expresar y las intenciones que tenemos para la sociedad, ¿no? Que bueno, somos 4, 5, 6, 7 a veces más creyentes de que se puede hacer algo y que los mínimos movimientos pueden generar otro tipo de cambio. Thoreau decía que una cosa bien hecha ya desnuda todo lo que está mal hecho. Así que vamos a intentar hacer las cosas bien en cuanto a nuestra condición ética y obtener resultados. ¿Mati? Bueno, una alegría, ¿no? Por fin poder empezar a hacer algo con los compañeros del profesorado y con las diferentes personas que tengan ganas de organizarse y de sacar un proyecto en común adelante. Así que el Tábano llegó a las redes sociales, ¿no? Online, para organizar desde las bases. Vamos. Yo finalizo diciendo que siempre es un gusto trabajar, disfruto un montón. Hace años que vengo charlando con los chicos y que siempre haya quedado un registro audiovisual. Me dan ganas de saber hacia dónde podemos llegar, no solamente con esto, sino con la carrera. Me da ansiedad saber qué proyectos van a plantear el día de mañana, qué cosas escribirán cada uno. Espero que les guste. Y siempre están invitados a cualquier cosa que hace el Tábano. El Tábano tiene las puertas abiertas para cualquier persona, cualquier debate, cualquier idea. Y veamos hasta dónde podamos llegar.